en el Antiguo Testamento y otro como Pablo en el Nuevo Testamento y muchos otros personajes de la Biblia. Por ejemplo, Lucas relata cuando Pablo viajaba a Roma y dice en Hechos 27, 20, 25. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. En este pasaje podemos ver la primera clave, que Pablo tenía intimidad con Dios y le habló a través de un ángel. Y también una tercera clave, que Dios guardaba la vida de Pablo y la de los que navegaban con él, porque Pablo se encontraba haciendo el propósito que Dios le había encomendado. Vayamos ahora a Isaías 61:3. Aquí vemos un verso esperanzador y alentador para los hijos de Dios en todo tiempo. Por favor, si alguien puede leer. Isaías 61:3. Así Yo dice ya la tengo. palabra del Señor. Ay. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Nos dice que a quienes creemos en Dios, a pesar de las tinieblas y la oscuridad que viene sobre las naciones, el resplandor de Jehová va a nacer sobre nosotros y será vista su gloria en nosotros. Entonces, levántate y resplandece. Hay millones de almas que necesitan mirar las cosas desde el cielo, pues están atemorizadas por terribles circunstancias que las noticias informan y creen que no hay salvación porque están engañados por Satanás. Dios no solo nos da luz, sino también protección. En el Salmo 46:1 podemos conocer que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Amén. Y en el Salmo 23:4 el rey David nos comparte: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Yo he pasado muchas veces por ese valle y puedo testificar que te infunde aliento. Por el contrario, si vivimos apartados de Dios o culpamos a Dios cuando llegan las tragedias, pestes o catástrofes, nada de esto podemos recibir. Seremos como esa semilla que relata Jesús en Mateo 13, que fue sembrada en pedregales. No tiene raíz y al venir la aflicción o la persecución tropieza. O como aquella que fue sembrada en espinos y que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas la hacen infructuosa. Su palabra nos dice claramente que Dios castiga a los impíos o a quienes deciden alejarse de Dios como consecuencia de su desobediencia. Como ejemplo tenemos el caso de Saúl en Primera de Crónicas 10:13, donde dice: así murió Saúl por la transgresión que cometió contra el Señor, por no haber guardado la palabra del Señor. O en general en Isaías 13:11, que dice: castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. También pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los despiadados. Y justamente vivimos en una época en la que el ser humano se ha vuelto soberbio y ha llegado a creer que es muy poderoso gracias a la ciencia y la tecnología, y vive ignorando a Dios. Y cuando llega una catástrofe, le sorprende las terribles consecuencias que recibe. Entonces, vemos que una cuarta clave es la fe. Creer en Dios en medio de la tormenta y aprender a descansar en Él. Y si el Señor nos avisa con claridad que son tiempos de aflicción, debemos preguntarnos: ¿qué estamos haciendo para prepararnos? Tal vez no queremos pasar la vergüenza que pasó Noé, o no somos obedientes a la palabra de Dios, como sí lo fue Noé. En Hebreos 11:7 dice: por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. Vemos que no hay esperanza sin fe. David tuvo mucha esperanza porque era un hombre de fe, como lo podemos ver en el Salmo 42:11. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué voy a angustiarme? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Amén. Tenemos esta cuarta clave, que es la esperanza, como resultado de mantener nuestra fe en medio de la tormenta. Una esperanza que nos trae descanso. Leamos por favor Isaías 30:15-16.
Porque así dijo Jehová, el Señor, el Santo de Israel. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisiste, sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos. Por tanto vosotros huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos. Por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. En descanso y en reposo seremos salvos. En quietud y confiando en Él, seremos fortalecidos. Solo en intimidad con Él lo conoceremos y estaremos confiados. Pero a veces no queremos descansar, no queremos intimar con Él y podemos rechazar el descanso que nos ofrece en lo secreto. Por eso, en consecuencia, como lo relata el versículo 16, aparecen de repente perseguidores. De repente vino una situación que no esperaba. De pronto llegó algo que no sabía. En estos tiempos, todo el mundo está con incertidumbre de lo que vendrá en el futuro. Y las consecuencias de ello son el miedo o temor, la inseguridad, las enfermedades, el caos. Vivimos en la actualidad en un mundo que está parado de cabeza. Pero a pesar de ellos, hemos visto que podemos tener esperanza y estar seguros en él y que viene algo mejor. Nuestros sentidos físicos nos podrán decir que vivimos tiempos feos y que viene algo peor, pero nuestros sentidos espirituales nos pueden mostrar que todo el universo está sujeto a la voluntad del Padre de establecer su reino acá en la tierra, y eso es infinitamente mejor. Nuestros ojos físicos podrán ver lo natural, pero nuestros ojos espirituales nos enseñarán a ver desde el cielo. Permanezcamos en él. Dios quiere que les des tu vida, toda tu vida, que le entregues tus deseos, tus preocupaciones, tus sueños y anhelos, tus más íntimos secretos. Quiere hacerte partícipe de sus cosas, revelarte sus planes. En Juan 15, 1 al 10, vemos que Jesucristo es la vid verdadera. En esta parábola encontramos varios símbolos. Los viñedos son plantas complejas y fructíferas. Si se cuidan bien, si se limpian cuidadosamente, pueden durar muchos años y generar fruto abundante. Jesús es el árbol, es decir, la vid. El Padre es el labrador y nosotros somos los pámpanos que tenemos la obligación de dar fruto. Las uvas producen vino que simboliza la unción del Espíritu Santo. Permanecer en Jesucristo es, a pesar de las dificultades, no apartarse de su presencia. Es tener gozo a pesar de los tropiezos, de las pruebas, incluso de que te rechacen por predicar la palabra. Es confiar en él, en su poder, en su gracia y en su amor. Jesús nos da el significado de lo que es permanecer en él, que la vid, y nos dice que somos sus pámpanos,
Aquí nos ilustra la unión vital que existe entre cristianos y el Señor Jesucristo. Nosotros daremos fruto solo si nos alimentamos de Él. Separados de Él, nada somos. La palabra permanecer significa quedarse. Cuando un cristiano da la gloria a Dios y permanece en Él, está inseparablemente enlazado a Cristo en todas las áreas de su vida. Nos damos cuenta de lo que es depender de Él. Ofrecemos nuestra profunda adoración y alabanza y nos sometemos a su autoridad sobre nuestras vidas. Permanecer en Cristo es evidencia de una salvación genuina. El apóstol Juan se refirió a esto cuando hablaba de algunos seguidores que se apartaron y dijo: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Las personas con fe genuina se quedarán, no se retirarán, no negarán a Cristo ni le abandonarán. Su verdad. Jesús nos enseñó también la importancia de permanecer en Él como símbolo de fe verdadera. En Juan 8:31 nos dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si estamos pegados a la vid, crecemos y producimos frutos de paz, benignidad y gozo, porque el fruto corresponde al árbol. En el viñedo podemos ver que el racimo de uvas permanece unido al pámpano. Estamos llamados a ser sus discípulos en nuestro diario vivir. Debemos permanecer en el compasión, ser del equipo del Señor, demostrarlo con constancia. Si lo hacemos, nuestros frutos serán abundantes y jugosos. Muchos creen que la misericordia de Dios es de juguete. Esfuérzate por estar conectado, sin descanso. Una uva no puede desprenderse y luego volver al pegarse al mismo racimo. Demuestra constancia en tu congregación, en tu familia y en tu vida espiritual. De lo contrario, será difícil que puedas ver los frutos. Muchos se quejan porque la vida cristiana no les funcionó aparentemente, pero no se dan cuenta que su inconstancia es la razón del fracaso. La clave para tener esperanza en medio de este mundo en caos es ser discípulo constante, escogido para dar fruto y con el derecho, gracias a nuestro Señor Jesucristo y nuestra fe, de pedir al Padre estar conectado siempre a Él. Hoy te pido que recuerdes que Jesús viene pronto y que tú eres su más hermosa creación. No importa si tienes alguna enfermedad o situación difícil. Pasaremos por épocas de calor y sequía, pero seguiremos dando fruto. Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Hasta tanto recuerda
que las aflicciones son necesarias para parecernos cada día más a Cristo y tener su imagen. Puedes revisar más tarde Santiago 1, 2, 3. Primera de Pedro 1:7. Para gobernar con Cristo debemos ser semejantes a Cristo. Menguar para que Él viva. Está escrito en Hechos 14:22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. De hecho, considero, como lo dijo Pablo, que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Amén. Los procesos de Dios son su mano amorosa, perfeccionando su obra más valiosa, formando a Cristo en nosotros. Por eso, desechemos el temor. Su amor nos perfecciona. Él es quien nos consuela en medio de la tribulación. Él es varón de dolores, experimentado en quebranto. Nos entiende y conoce nuestras aflicciones. Él viene para gobernar con nosotros, con el nuevo hombre. Y junto con Cristo vive para vida eterna. Por eso vayamos a la cruz sin temor, que nada que no sea de Cristo siga gobernando nuestro ser. Vivamos sus procesos de muerte sin temor, porque el temor a la primera muerte nos hará esclavos. Pueden leer más tarde Hebreos 2:15. Cristo nos hizo libres para gobernar con Él. Somos nuevas criaturas, que nada de nosotros quede, que viva Cristo en nosotros. Amados, que nuestra intimidad con Cristo crezca en el 2021. Que el mismo Dios de paz lo santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Oremos. Amén. Amado Padre Celestial, gracias porque tú eres el labrador, que nos corrige cuando estamos en caminos desviados, porque tu Hijo amado, nuestro Señor y Rey, es la vida. Gracias por tu grandioso e inexplicable amor, por darnos de tu Espíritu, el Espíritu Santo, Aleluya. por permanecer contigo. Gracias por el amor eterno con el que nos amas. Hoy queremos pedirte que la palabra dispensada sea oída, guardada y puesta por obra, para que nuestras vidas sean transformadas. Gracias porque tú eres nuestra esperanza Sí, Señor. en medio de un mundo en caos. Y gracias por volver, porque he aquí con las nubes del cielo vienes, uno como un hijo de hombre, y quita todo dominio a la bestia, y su reino será permanente. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Amén. Aleluya. Amén. 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 Gloria a Amén. Dios. Gloria al Señor. Amén. 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 Gloria al Señor. Amén. Amén. Excelente. Amén. Gloria al Señor.
Gloria a Dios. Gracias, Martín, por la palabra que nos has traído a animarnos. Sé que viene de parte del Señor. Damos gracias, la iglesia, volver a empezar, por estar aquí en esta noche con nosotros compartiendo el evangelio del reino de Dios. Tuve el privilegio de hace años conocer a Martín, a su señor padre Ernesto Alejita, por medio de un hermano que yo quiero mucho, que yo aprecio muchísimo en mi corazón, el pastor Juanito Vidal. Nos volvimos a encontrar a los años y me presentaron a Martín, a Ernesto y a Alejita. Cuando lo conocí en lugar donde me invitaron a compartir el evangelio de Dios, Dios me dio una revelación hermosa. No la olvido, no la olvidaré, no la podré olvidar por lo que Dios hizo ese día. Muchas veces, nosotros cuando vemos a una persona que tiene algún problema en su salud, tenemos una palabra que no es así. Y en muchos tenían en el corazón la palabra, qué pena. Eso era lo que el Señor me mostraba. Pero recuerdo el Señor decirme, ninguna pena porque mis ángeles acampan a su alrededor. Recuerdo haberle dicho a Alejita y a Ernesto, qué increíble cómo el Señor ha puesto a sus ángeles al lado de Martín, a acampar con él, a caminar con él, a guiarlo a él. Martín para mi vida ha sido una bendición. Alguna vez estuve pasando por un valle de sombra y de muerte y haber recibido una palabra de bendición de parte de él, a llegarme un mensaje donde me decía, amigo, porque él siempre me trata como amigo, no desmayes, continúa adelante, aunque te esté pasando lo que te esté pasando, recuerda que Cristo está contigo. Yo bendigo la vida de Martín, doy gracias a Dios que para el que ama al Señor no hay ningún impedimento. El que ama al Señor bendice al Señor. Y ahí es cuando yo creo muy profundamente que Dios honra a los que le honran. Y Martín honra al Señor con todo su corazón, con todas sus fuerzas, pese a cualquier impedimento que él tenga. ¿Qué quiero decir con esto, amada iglesia? Volver a empezar. Nosotros tenemos que seguir avanzando en el evangelio del reino de Dios. Martín para mí es un gran testimonio, como su familia. Yo los bendigo y los seguiré bendiciendo en el nombre de Jesús a todos los que conforman la iglesia o las iglesias que ellos conforman con el hermano Juanito Vidal, su esposa. Y todos ellos seremos siempre agradecidos por habernos presentado y tener la amistad, la hermandad en Cristo Jesús. Yo doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, gracias a nuestros ministros de la iglesia, volver a empezar, al hermano Rubén, a su esposa, a Juan Francisco, a todos, a Anita, a Guacho, a Dani, a todos nuestros hermanos ministros, por estar en esta noche, a todos y cada uno de ustedes invitados, muchas gracias por estar con nosotros compartiendo el evangelio. Nuestro interés es que conozcamos del reino de Dios, de su justicia, y que hay un Cristo que viene pronto por una iglesia santa y sin mancha. Gracias, Martín, con todo nuestro corazón por traernos la palabra. Que Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu casa, Dios bendiga a tus padres. Los amamos y los bendecimos. Gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros en esta noche. Gracias a nuestros ministros en los Estados Unidos, al pastor Francisco Rojas, a su esposa Cris. Gracias a cada uno de ustedes por cada sábado, cada miércoles, estar aquí perseverando, porque las escrituras dicen, más el que perseverara, ese alcanzará la salvación. Bendito sea el Señor. Quiero darles un anuncio antes de despedirnos, antes de que nuestra pastora Anita Lucía Mancheno nos despida. La iglesia Volver a Empezar comienza a dar clases
A partir del próximo sábado, cada uno de los ministros va a tener un mes para enseñar a la iglesia. Continuamos los días miércoles igual, seguimos orando los lunes y los viernes por las necesidades de la iglesia, por los enfermos que en ellos haya, ¿no? Como nos dice las escrituras. Seguimos amando al prójimo, vamos a comenzar a salir ya de nuevo a repartir los alimentos al necesitado, tal cual como lo hemos estado haciendo por los diferentes grupos de los diferentes ministros. Igualmente, quería decirles que también vamos a estar abriendo, y les pido oración a toda la iglesia. Yo voy a viajar a Perú, hablar con unos ministros de allá que quieren venir con nosotros a la iglesia, volver a empezar, tanto norteamericana como la iglesia Ecuador, la iglesia en Ecuador. Dios nos está bendiciendo. Dios quiere que extendamos las estacas. Voy a tener una reunión con algunos ministros en el Perú, así que les pido oración a la iglesia, les pido oración a cada uno de ustedes que nos dirija y que el Espíritu Santo sea dirigiéndonos para poder seguir abriendo obra en el nombre del Señor. Vuelvo a repetir, nuestra meta, nuestro objetivo es dar a conocer el nombre de Cristo Jesús, que es el Rey, Señor y Salvador de nuestras vidas. El que se merece la gloria y la honra de cada uno de nosotros. Y bendecir a los que vendrán a la salvación. Recuerden que cada